El conocimiento no puede meterse a la fuerza en los cerebros ajenos. Hay que ayudarlo a entrar. Chris Anderson. Soy Germán Alberto Abreu y estás escuchando Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. Yo creo que un sueño recurrente en todos los que les gusta la comunicación es estar en un escenario con una audiencia cautivada, un gran contenido y una actuación formidable. Vemos con admiración y quizás envidia a los que recorren las mejores ciudades del mundo enseñando o compartiendo su conocimiento. Desde otra perspectiva, nos emocionamos cuando escuchamos a un orador enérgico, convincente, audaz, elocuente, de esos que decimos se está comiendo el escenario. ¿Será que se necesita de un don especial para tener un desempeño así? ¿Qué se necesita para ser un orador o conferencista que se conecta con sus audiencias y de esos que tienen la capacidad de conmoverla? Para hablar sobre esto nos acompaña Alejandro Mendoza. Alejandro es conferencista internacional, mentor, asesor y consultor empresarial, experto en el desarrollo de las personas, matrimonio y familia, balance de vida y en el desarrollo de líderes millennials. Ha dado conferencias y participado en programas de capacitación de líderes corporativos y de organizaciones sin fines de lucro en toda América Latina. Es co-host del Maxwell Leadership Podcast en español y director de certificación de Maxwell Leadership. Alejandro, bienvenido a Comunicación Activa. Gracias, mi querido Germán. Qué gusto acompañarte. Por fin se me hizo, por fin. Así es, por fin ocurre. Bienvenido, Ale. Pues Alejandro y yo tenemos un buen rato compartiendo juntos, intercambiando experiencias. En mi caso, desde el rol de productor, acompañándolo en muchas de sus entregas, rebotando contenido, ambos, pues revisando el material que a veces uno tiene que entregar o el otro tiene que entregar. Nos hemos dado mucho apoyo en eso en los últimos años y pues me consta, conozco muy bien la habilidad y la capacidad que tiene Alejandro para entregar contenido desde un escenario y en diferentes escenarios, o sea, para grandes audiencias, para pequeñas audiencias, en formatos digitales, en formatos presenciales. Así que yo creo, Ale, que puedes agregarnos mucho, especialmente para las personas que ven a los oradores como una especie de dios que tiene un control mágico de sus nervios, que tiene un don de la palabra, que además tiene una gesticulación, para aquellos que lo hacen bien, una gesticulación tan apropiada, tan justa, la capacidad de mantener a la gente conectada y llevarlas hasta un destino. Ale, vamos a repasar en este tiempo qué cualidades debe tener alguien que es conferencista. Y empezamos por ahí. ¿Cuáles consideras tú que son las cualidades indispensables? Porque ya sabes, hay cualidades que hacen que algunos conferencistas tengan pues esa salsa secreta, ese sello particular, pero las indispensables que debe tener un conferencista, ¿cuáles crees que son? Bien, mira, en principio nuevamente gracias. Es siempre emocionante tener la oportunidad de no solamente conversar tú y yo, sino hablar con un grupo de personas que quiere crecer y eso es lo que me emociona. Cuando yo pienso en esa pregunta que me hacías, definitivamente lo primero que viene a mi mente tiene que ver con la pasión, con la pasión, el anhelo, deseo, tú sabes, y eso yo puedo verlo manifestado de diferentes formas. Cuando yo hablo de pasión puede ser incluso una carga, es decir, yo recuerdo, por ejemplo, ahora tengo 46, pero de las primeras veces que yo sentí esta carga y la necesidad por hablar en público, por hablar y comunicar a otros, yo recuerdo estar en la universidad, comenzando mi carrera universitaria, en una universidad pública conocida en Venezuela, que es donde nací y crecí, y estar ahí, tú sabes, en medio, las universidades públicas en América Latina típicamente mucho movimiento estudiantil de izquierda, al menos en la época en que yo estudié, Sí. y había ahí una arenga, ¿verdad? Estudiantil, un montón de gente, como unos 500 estudiantes. Y yo veía a los líderes de ese movimiento estudiantil y mi corazón empezaba a latir fuerte, me sudaban las manos. Yo quería hablar, pero no podía porque no tenía la experiencia, no tenía la capacidad, los recursos, Ujú. digo, las competencias, Ajá. pero tenía pasión, tenía el anhelo por hacerlo. Así que yo lo primero
que diría es eso, es una carga, pasión, anhelo por hacerlo, la necesidad de comunicar ante otros. Lo otro, definitivamente, es tener un mensaje, tener un Sí. mensaje de compartir. Si no tengo algo que decir, entonces mejor me callo, ¿verdad? Em, cuando digo eso, no me refiero necesariamente tú sabes, haber escrito un libro o tener un Ujú. montón de contenido elaborado, sino que veo una necesidad, y eso me lleva a la razón por la que comunicamos, veo una necesidad y es evidente para mí que algo tiene que cambiar, Ujú. que algo tiene que cambiar, bien sea la gente tiene que ser desafiada, la gente tiene que ser inspirada, o las personas deben cuestionarse la forma en que están haciendo lo que están haciendo, el sistema que están operando, la organización que están liderando, el departamento en el que Ujú. están trabajando. Algo tiene que ocurrir y yo lo noto, entonces tengo que decir algo. Entonces, es Diríamos que pasión. tiene que estar como dentro del orador o del que va a entregar el contenido, entre sus objetivos, promover, provocar, catalizar algo en quien le está escuchando. Es una de lo Sí. indispensable. Sí, como dice Andy Stanley, comunicamos para el cambio, comunicamos para la transformación, porque si no, entonces solo estamos informando. Y información hay de sobra, no se necesitan comunicadores para obtener información hoy. En el pasado quizá, pero hoy en día no. Entonces comunicamos para el cambio. Como comunicamos para el cambio, la pasión de mi corazón me enciende y eso debe llevarme a compartir un mensaje que tengo adentro, que estoy viviendo y me está consumiendo y eso desafía a otros. Entonces yo diría esas dos cosas como fundamentales. Y lo tercero ya, Germán, para mí es sencillamente exposición. Eso tiene que ver con experiencia, eso tiene que ver con Ujú. preparación, con Ujú. estudio, con aprender, volverte un aprendiz de los mejores comunicadores, leer, 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 leer y leer más y leer otra vez más, porque no para ser un comunicador elocuente, sino porque la lectura te amplía el marco de referencia, Ujú. es decir, tu mundo es chiquitito y la lectura lo hace más grande. Ujú. O Entonces, sea que pudiéramos decir que un comunicador, una de sus cualidades debe ser humildad para mantenerse aprendiendo. definitivamente, definitivamente. Y mira, lo peligroso de esto es que mientras más experiencia tenemos, más suposiciones hacemos. Ujú. Entonces Ujú. yo puedo, sin darme cuenta, suponer que ya no necesito aprender, que ya no necesito aprender de un tema, porque quizá he vivido muchas experiencias respecto a ese asunto, pero eso lo que hace es no solamente volverme arrogante, sino que eventualmente me hace obsoleto. Entonces ya no Ujú. tengo un mensaje que compartir. Así que sí, de acuerdo, necesito ser humilde para seguir esa disposición de seguir aprendiendo. Entonces, diría esas cosas. En resumen, pasión en el corazón, pasión, pasión, una carga, un mensaje que compartir y exposición. Aquí en exposición hay mucho, como acabo de decir, hay mucha lectura, hay mucha disposición de aprender de otros. Al principio, un orador va a parecerse a otros, Ujú. a Ujú. parecerse mucho, honestamente. Tanto Sí, que puede incluso parecer una copia, ¿verdad? sí. Pero eso es parte del proceso de descubrirte, porque es un proceso de descubrimiento, descubrir cuál es tu nicho, dónde es que brillas, cuál es Ujú. tu estilo, cómo puedes fluir mejor. Entonces, creo que todo eso tiene que ver con exposición. Y pudiera ser un poco, quizás tan necesario, ¿verdad? O sea, algo como para no darse mala vida, mortificarse de que se está pareciendo a otro o que alguien le diga, mire, pero es que te estás pareciendo a otro, especialmente para aquellos que están comenzando, que necesitan consumir mucho a aquellas referencias de las que quieren aprender y pues progresivamente van a ir soltando quizá esa piel que no es tan de ellos y van a sentirse cómodos en su propia piel, pero pudiera no ser un asunto para mortificarse especialmente al principio, de que te pareces a tus referentes, a aquellos que tú estás consumiendo para crecer en tu habilidad de comunicador. Sí, sí, de acuerdo. La cosa es ser consciente de que es un proceso Así insisto, es. como de construcción y autodescubrimiento. Y se parece un poco a quien es escritor o es compositor, que las primeras veces todavía no se terminan de conseguir y llega un punto donde dicen, ok, después de tanta práctica y hacerlo n número de veces, que creo que no está escrito cuántas veces, pero después de hacerlo y hacerlo y hacerlo, ya empieza a conseguirse la persona con quien él es o quien ella es en un escenario y empieza a conseguir pues sus propios
claves o sus propias maneras que lo identifican y lo hacen original haciendo lo que hace. Sí, tal cual. Y eso acompañado de un mensaje vivido, ¿verdad? O Ujú, sea, porque luego entra en, en, en juego la coherencia que hay entre lo que yo digo y hago, ¿verdad? correcto. Eh, entonces, acompañado de esa coherencia viene la autoridad moral. Por eso es que hay comunicadores que, mientras más los escuchas, eh, más convincente y más influencia ganan en ti. Ujú, Y hay comunicadores que, mientras más los escuchas, menos credibilidad tienen, correcto, porque no tienen el peso de la autoridad moral. O sea, esa coherencia entre lo que pienso, digo y hago, pues. correcto, correcto. Yo soy muchos lo saben, soy un hombre de fe, entonces tengo un hábito, pues, de leer la Biblia, el Nuevo Testamento, y hoy precisamente estaba leyendo, hablando de este asunto de la comunicación, Ujú, lo que pasó en el siglo primero con quien hoy conocemos como el apóstol Pedro o San Pedro, ¿verdad? ujú, Y es que decía que mientras él más hablaba, lo hacía con más contundencia y la gente como que se quedaba sin argumentos en ujú, contra. ujú. Y eso es lo que pasa cuando incorporas un mensaje tanto y lo vives de tal manera que tu autoridad moral es como, llega a un punto de que cae en ese terreno de, es irrefutable. Pues. O sea, no porque él tenga la última palabra, sino porque está soportado con su vida. De acuerdo. Ahora, Ale, ¿tú dirías que se nace con la habilidad de ser orador? Porque hay gente que la vemos con unas cualidades, de hecho, desde que están chicos y adolescentes y empiezan a tener sus primeras presentaciones y oportunidades de hablar en público, uno dice, caramba, o sea, es que mira, es un orador nato. ¿O es algo que se puede cultivar? No, yo pienso ahí como el doctor, como dice el doctor Maxwell, cuando le preguntan si un líder nace o se hace, él siempre responde, bueno, yo no he conocido ningún líder que no haya nacido, yo no he conocido ningún comunicador que no haya nacido, pero definitivamente eh, la habilidad para comunicar se desarrolla. Evidentemente hay quienes tienen una destreza natural, voy a decirlo de esta manera, no sé si, no me atrevo a decir innata, pero sí desde muy temprano en la vida. Ujú, Hay niños que tú te das cuenta y dices, no puede ser posible la elocuencia que tiene ese niño, el argumento que acaba de así soltar. es. Yo pienso en mi hija Isabela, que tiene 12 años, y digo, no puede ser que esta niña me esté aventando este argumento en una Ujú, conversación que tenemos, ¿verdad? ujú, Em, entonces, creo que a pesar de que hay quienes desarrollan o tienen una habilidad, una destreza natural desde muy temprano, definitivamente esto se desarrolla, es una práctica. ¿Y cómo se desarrolla precisamente? O sea, a través de esa exposición de la que hablaba. Si tú me preguntas a mí cómo es que ha sido mi experiencia, y ha sido mía, eso no tiene por qué ser la experiencia de otros comunicadores, pero mi experiencia, en mi experiencia yo puedo decir que varias cosas me marcaron, o sea, me ayudaron a ese desarrollo en mi comunicación. Número uno, la lectura, definitivamente. Yo, ujú, sin saberlo en ese momento, pues mientras cursé mi carrera universitaria, trabajé durante los 4 años y cachito, en una biblioteca de investigación. Entonces, no era una biblioteca escolar, sino una biblioteca de investigación. Y eso me hizo devorar libros como nunca, porque ujú, yo era el bibliotecario. La gente venía a mí para preguntarme dónde estaba una cosa entre 30.000 títulos. ujú. Entonces, me vi forzado a consultar y consumir mucha lectura y me volví un apasionado de la lectura. Eso definitivamente cambió mi vida desde el punto de vista de la comunicación. Otra cosa que ha hecho la diferencia en mi desarrollo como comunicador ha sido ser un aprendiz, un seguidor de grandes comunicadores, desde Ujú, políticos, humoristas, predicadores, escritores, aprender de quienes lo hacen extraordinariamente bien, causan un gran impacto, aunque sean de mi preferencia personal o no. ok, claro. Entonces, creo que esas dos cosas, junto con la práctica, me han hecho desarrollar en mi experiencia mis habilidades de comunicar.
Porque además pudiéramos decir que a ti y a mí nos ha sucedido, y quizá a cualquiera de los que nos oyen o nos ven, que han visto a un orador o a un conferencista que no tiene un gran talento, no tiene, sabes, esa elocuencia, no se mueve en el escenario con soltura y mira a la audiencia a los ojos y hace con su contenido, pues, como si tuviera una pelota y fuera diestro con el uso de la palabra, pero tiene una buena entrega, cumple con lo que quiere decir. Uno como audiencia siente que pues que llegó a algún lugar, o sea, no necesariamente es súper habilidoso, pero lo que va a hacer lo hace y pues lo cultiva. Y me recuerdas un poco a lo que dice también el doctor Maxwell, ¿no? O sea, no te procures ser el mejor en alguna habilidad que no se te da o una cualidad que no se te da porque no tienes ese talento. Sin embargo, pues si lo cultivas, eres un poco más arriba que el promedio, especialmente pienso en aquellas personas, Alejandro, que les toca hablar por el rol que juegan. No recuerdo con quién hablábamos en algún episodio. Creo que era con Diego Mejía, el narrador de la Fórmula Uno en Fox, que decíamos, le preguntaba, oye, los deportistas, ¿tienen algún tipo de entrenamiento en oratoria? Porque quieran o no, tengan el talento o no, les toca dar declaraciones, les toca hablar, les toca enfrentar a la prensa, les toca responder preguntas, les toca dar declaraciones. Entonces, probablemente no son talentosos para eso, pero con un entrenamiento, con una capacitación, con disposición para aprender, lo hacen por encima del promedio de lo que naturalmente hubieran hecho. Sí, sí, yo creo que éxito, como dice el mismo John Maxwell, ¿verdad? En este caso, aplicado a la comunicación, es desarrollar el máximo de tu potencial, Ujú, no del potencial de otro, ujú, no caer en el juego, en la trampa de la comparación, sino el máximo de tu potencial. Realmente este nivel es el mejor al que puedo llegar y vale la pena no responder tan rápido, ¿verdad? claro, Incluso vale la pena preguntarle a otros su opinión. claro. Este es el nivel máximo al que puedo llegar, en este caso hablando de mi capacidad para comunicar. Eh, eh, muy probablemente la respuesta es no. No quiero decir absolutamente para no ser precisamente exagerado, ¿verdad? Pero muy probablemente la respuesta es no. En otras palabras, todos estamos en un nivel de operación en cuanto a un don, una habilidad, una destreza actual y una capacidad máxima. Esta Ujú, brecha esto se llama potencial de crecimiento. Entonces, ujú, eh, más allá de que yo sea, como decías hace un momento, pues etiquetado como uno de los top comunicadores o me invita a dar una plática en TED ujú, o no, la pregunta a responder es, ¿este es el máximo de potencial que puedo desarrollar? ujú. Porque como probablemente la respuesta es no, entonces debo seguirme esforzando Correcto. a crecer y ser mejor. Ale, estoy seguro que la mayoría de los que nos oyen quieren un ABC para ser un buen conferencista. Y aunque estoy seguro que no vamos a salir de aquí con una fórmula mágica, yo voy a hacer la tarea de hacerte esa pregunta más adelante. Pero antes de llegar a ese punto, Alejandro, vamos a repasar un poco el tema del contenido, de la construcción del contenido. Hay diferentes fórmulas y esquemas que para mantener enganchada a una audiencia, si lo googleas o quizás se lo preguntas a ChatGPT, te va a soltar 5, 6, 8 bullet points o te va a dar una fórmula. Primero hace una pregunta, o primero cuenta una historia, o etcétera. Hay dos autores que me gusta mucho el esquema que proponen. Uno es, ya lo mencionaste, es Andy Stanley, y me gusta mucho también el de Chris Anderson, que es el que él enseña acerca de las TED Talks, y Chris Anderson es el fundador de las charlas TED. Pero para Alejandro Mendoza, ¿cuál es el esquema favorito? Porque también cuando ya empiezas a practicarlo y ya hay un tema de cultura, tú ya sabes cómo reacciona la audiencia a la que tú le hablas, la audiencia en los países donde tú estás, en este caso América Latina, pues ya tú empiezas a hacer ajuste y probablemente tienes un esquema al que te apegas y te funciona. ¿Cuál es? Sí, que es una gran pregunta. Mira, yo también tengo una combinación. Yo he venido de un modelo de preparación, en este caso de contenido, em,
He pasado por hacer un contenido con aquel viejo método de 5 a 7 puntos, 5 Ujú. más o menos 2, era la regla, 5 más o menos 2. Es decir, voy a entregar 5 principios, 7 principios, 3 verdades, 5 más o menos 2. He pasado por ahí, he pasado por el hecho de hacer un bosquejo más esquemático de tipo bullet points en Ujú. lugar de un storytelling, ¿verdad? Una narración. Em, Actualmente estoy creo que un punto medio, porque he pasado de un extremo al otro, estoy en un punto medio. Mis bosquejos, mis notas no son bullet points, pero tampoco son Transcripción un exacta. transcript desde hola hasta amén, Gracias. ¿verdad? Ajá. Gracias. Eh, Sin embargo, hablando de cómo construir, o en este caso cómo yo lo hago, eh, comienzo por una pregunta. Y la pregunta la aprendí precisamente de Andy. Es un par de preguntas. Es un par Ujú. de preguntas que tienen como subpreguntas una dentro de otra. Primera pregunta, ¿qué es lo que necesita saber esta audiencia? ¿Qué es lo que Ujú. necesita saber? ¿Realmente esto lo necesitas saber? Porque eso es una pregunta que clarifica y me ayuda a reducir el enfoque. Ahí Ujú. los comunicadores vamos a sufrir, mientras más experiencia tenemos, la tentación de dar más contenido, no menos. Ujú. Pero además de que vivimos en un mundo en donde el span de atención es cada vez menor, ¿verdad? Ujú. Eh, la gente olvida, algunos dicen el 90% de lo que escucha en una conferencia o en una conversación. Eh, entonces, ¿qué es lo que necesita saber la audiencia y por qué? ¿Por qué realmente necesitan saber esto? Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Qué necesitan saber y por qué es la subpregunta, ¿verdad? Ok. Y luego, ¿qué necesitan hacer con lo que les voy a entregar y por qué necesitan hacerlo? Y ese es el twist para poder comunicar para el cambio y no comunicar sencillamente para proveer información. La gente puede quedar asombrada con el conocimiento que tiene un comunicador y decir, no puede ser, nunca he escuchado eso, es una revelación, eso es rocket science, ¿verdad? Pero al final de cuentas no sirve para nada cuando se salgan de ese salón o de esa sala virtual. Es decir, no lo pueden aplicar a su vida, a su contexto, a su trabajo, a su propia dinámica cotidiana. Entonces, es qué necesitan hacer y por qué. Eso es comunicar para el cambio. Entonces, respondiendo a esas dos preguntas, me dan una brújula y al mismo tiempo me ponen límite, Claro. porque puedo, insisto, haberme tentado a decir mucho, porque tengo mucha información relevante, entonces, o importante que quiero compartir. Entonces, uso eso eh, y algunos elementos que considero ya en la construcción del contenido que voy a compartir. Sí, definitivamente incluyo historias, no importa si son personales o de otros. Ok. Y, de nuevo, incluso no importa si son reales o ficticias, evidentemente las historias reales causan un impacto porque ya le ocurrió a alguien esto, pero Ujú. puedes tomar una historia ficticia que ilustre un punto o un principio que quieres comunicar a la audiencia. Entonces, las historias hacen algo con el ser humano, en mi propia experiencia y mi observación es que tenemos un anhelo como curioso, a veces incluso un poco, no sé si mórbido, de saber qué le pasó al otro, ¿verdad? Claro. Pero cuéntame tu Claro. desastre y la tragedia que viviste Claro. y, y entonces esa curiosidad natural que tiene el ser humano hace que la gente se conecte muy fácilmente con una historia. Entonces, incluir historias en un momento que tengas la oportunidad de comunicar es algo poderoso en términos de conexión. Lo otro es eh, no solamente historias, sino y eso es un asunto mío, eh, apelo a la autoridad de otros, porque no me gusta suponer nunca que la gente me tiene que escuchar a mí. ¿Por qué? Ok. Entonces, esto no lo estoy diciendo yo porque, como dice un gran amigo mío, me lo saqué de las pistolas, mis propias pistolas, ¿verdad? Claro. Sino porque lo dijo fulano, porque este estudio revela esto, porque Así es. esta experiencia de aquella organización, dependiendo del contexto, ¿verdad? Pero uso la referencia que me da sustento a un argumento. Y soy, en cuanto a mi propio estilo, un tipo de comunicador muy incisivo. Ok. Es decir, puedo ser incómodo Ujú. pues, en términos del desafío, porque mi meta es comunicar para el cambio.
Por último, creo que en el estilo de cada quien, creo que Ujú. necesitamos incorporar algo de humor. Es decir, Ok, el humor es un pegamento, o sea, un chiste hace que la gente se distienda y pueda recibir con más facilidad una noticia incómoda, difícil, ¿verdad? Entonces, no quiero decir que cada persona va a ser un standalone, ¿verdad? Y se va a aventar un show en donde la gente se va a y morir. a algunos se les da más natural que a otros también. Definitivamente. Yo no soy un tipo, hablando de mi personalidad, una personalidad chispeante, ¿verdad? Que va a sacar carcajadas en toda la comunicación, pero sí me esfuerzo para incluir algo de humor, aunque sea humor negro, Claro, porque de esa manera mm, mm, me hago más consciente de que eh, las emociones, aunque comunicamos para el cambio, las emociones tienen que claro, ser tocadas. claro. Porque si yo solamente le pego a la Claro. cabeza, al intelecto, pues sí, pero es decir, puedo argumentar muy bien, pero si no tocaste mi corazón, es decir, si la audiencia no siente que yo toqué el corazón, entonces es difícil, es muy diferente, voy a decirlo así, de esta manera, con un ejemplo concreto, que yo diga, ¿sabes qué? En este país, en México, que hay 130 millones de habitantes, el 40% de los nuevos nacidos están naciendo en un hogar monoparental, es decir, que tienen padres separados o madres solteras. Ujú, Este, eh, a decir que, ¿sabes qué? Eso es cierto, pero yo quiero decirte algo. Yo soy un hijo único de una madre soltera ujú. y yo sé cuáles fueron las carencias que vivió mi mamá. La vi llorar en secreto. Y no solamente eso, sino que si tú estás aquí en la audiencia y tú eres una madre soltera, yo probablemente, como pocas personas, entiendo lo que tú estás viviendo, porque yo mismo experimenté el abandono de un hombre irresponsable que utilizó a mi mamá para sus propios fines y placeres, y eso me produjo un montón de carencias económicas, un montón de carencias emocionales, un montón de carencias intelectuales, un montón de carencias en términos de disciplina, así que crecí como un niño y me convertí en un hombre que sigue luchando con inseguridades por el propio hecho de haber crecido sin un papá. Te Ujú. das cuenta que ya convertí un dato estadístico en una historia personal que está conectando con la audiencia de una manera emocional que Claro. hace que la gente diga, a ver, espérate, yo estoy viviendo eso, yo soy el hijo, yo soy la madre, yo soy el esposo que abandonó al desgraciado que abandonó a la Ujú. mujer. Entonces, ya lo La emocional conexión es diferente. en la conexión es totalmente diferente. Entonces, repasando, preguntas como de tipo off-road, ¿verdad? Para sacarte del lodo. ¿Qué necesita saber la gente y por qué? ¿Qué necesita hacer y por qué? Incluir historias reales, ficticias, conectar emocionalmente, conectar Con el humor. con el humor. ¿Y cómo se prepara Alejandro Mendoza cuando tiene una conferencia que dar? ¿Cuál es tu rutina en caso de que exista para prepararte? Sí. Eh, Mira, para mí la incorporación de un mensaje antes de compartirlo es vital. Y cuando digo eso, me refiero a no solamente a la construcción, ¿verdad? Em, Tomo en promedio para una plática, una conversación, una conferencia de 40 minutos. En promedio me toma 10 a 12 horas preparar una conferencia de ese tiempo. Y eso pasa por el hecho de sentarme a bosquejar, a lanzar ideas y, como dicen los gringos, a aventar barro a la pared, a ver cuál pega, ¿verdad? Ujú. Cuál me siento mejor, a hacer un trabajo de investigación, a tomar referencias, tú sabes, sacar del toolbox que tienes, pero también leer respecto al tema cosas que no has leído. Ujú. Y así armando un esqueleto con esas dos preguntas que te decía en principio de guía, de brújula y de límite. Y luego ya de que me sienta completamente cómodo, cuando hablo de incorporación hablo de tener un mensaje ya armado completamente, cuando lo tengo lo comparto con alguien. Tú decías hace un rato que a veces eso lo he hecho contigo, te he echado Ujú. un grito y te he dicho, ok, quiero compartirte esto que voy a comunicar en los siguientes días. Y leo lo que tengo para ti, Ujú. o te lo leo a ti, lo que voy a compartir, y te doy la autoridad, el permiso para decirme, ok, aquí no entiendo esto, allá no sé si va a quedar muy claro, aquí creo que debes tener cuidado por este argumento que puede tocar susceptibilidades, en fin. Y ese rebote me lleva a terminar de pulir y entonces la incorporación es practicar. En este caso, en mi casa, yo me encierro
en una lavandería, que tengo ahí un cuartito ahí de lavandería, y ahí practico como si lo estuviera comunicando. Lo hago una o dos veces y luego hago una, ya cuando me siento cómodo, tomo el bosquejo extenso, original, y hago un bosquejo mucho más sintetizado, que me ayude resaltando los puntos principales, a tener muy incorporado el mensaje. Es decir, cuando me paro a hablar, yo he comunicado eso por lo menos 3 o 4 veces antes de hacerlo la primera vez frente a la gente. Ahora, ¿qué puede anticipar a alguien que cree que, pues, con la experiencia tienes que practicar menos? Si estamos hablando alrededor de 10 horas, tú lo haces con mucha frecuencia. Creo que puedes tener semanas de más cantidad de entregas que otras, pero con mucha frecuencia, ante muchas culturas, con contenido muy diverso, más o menos alrededor de temas similares, pero el contenido es diverso, no eres ese tipo de speaker que tienes años hablando exactamente de lo mismo. Mm. Entonces, si te toma más o menos unas 10 horas, por redondearlo, pues qué esperanzas tiene alguien que cree que, bueno, cuando lo haga muchas veces, pues nada, dame acá los bullet points y yo le entro, vámonos. Se va a notar, Alejandro, tú dirías, se nota, tú eres capaz de decir, mira, buen contenido, sí, un buen llamado a la acción al final, pero este amigo no se preparó. Sí, yo puedo decirte ahí, creo que a todos nos ha pasado eso, está bien. Es decir, todos nos hemos parado ante una audiencia, no importa si es virtual o presencialmente, y no nos hemos sentido suficientemente bien preparados. Creo que Ujú. un comunicador que te diga que siempre estuvo preparado, no, o sea, está mintiendo en la cara Claro. miserablemente. Eh, Qué bueno, y la meta creo que debe ser que eso sea la excepción, ¿verdad? Y no la Ujú, regla. ujú. Ya sería una mala costumbre. Exactamente. Entonces, eso básicamente, ¿qué es lo que pasa cuando tú ves, y creo que no solamente lo puedo notar yo, lo puede notar cualquier persona, cuando ves a un comunicador que no se ha preparado suficiente? Porque una cosa es estar nervioso y otra cosa es no estar preparado. Así es. Me Y enseñó no un estar amigo, preparado te pone más nervioso. sí, definitivamente, me enseñó un amigo, mentor, de los primeros mentores de comunicación que tuve, me dijo, prepárate de tal manera que lo hagas como si Dios no te fuese a ayudar y todo dependiera de ti. Y cuando te subas ahí, hazlo como si no te preparado y confía en lo que ya tienes adentro, ¿verdad? Ujú. Este, entonces, creo que no es tan difícil darse cuenta cuando un comunicador no se prepara, y a lo que iba es que eso, básicamente, amigos, tenemos que decir las cosas. Voy a decir esto por el centro. Cuando una persona, tú notas que no se preparó, eso significa sencillamente esto. Esta persona está insultando a esa audiencia. Ujú, Es decir, porque ustedes no eran suficientemente importantes como para que yo me preparara tanto. ujú, Entonces me ujú, preparé poco. Aunque no haya sido la intención, porque no estamos hablando de intenciones. ujú. Es decir, un comunicador no diría, no, pero ¿cómo crees? Yo no pienso eso. Claro, que yo sé que no piensas eso. Sin embargo, si esa persona, yo preguntaría así: si tú tuvieras la oportunidad, si esa oportunidad de comunicar se tratara de comunicar ante el presidente de las Naciones Unidas, A ver, entonces yo me pregunto si te hubieses preparado un poco más. claro. Entonces, te das cuenta que al final de cuentas la cosa se reduce, sí, a un montón de ocupaciones que tenemos, sí, a cosas que se pueden salir de control, imprevistos, etcétera, 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 pero todo se reduce a cuán importante considera que es la audiencia para que te prepares más o menos. Claro. Ahora, Alejandro, estamos en el escenario. Llegó el momento de subirse y de tener a la audiencia al frente. ¿Cuál debería ser el objetivo de un conferencista cuando ya está en el escenario? Eh, el objetivo, creo que, sin duda, sin duda, sin duda, en mi filosofía de Ujú. comunicación, es comunicar para el cambio. Eso quiere decir comunicar para que la gente haga algo con lo que le entregue. Ok. No quiero proveer información solamente, quiero desafiarte a hacer algo. ¿Por qué? Porque no es el conocimiento el que genera cambio, transformación y mejora, es la aplicación. Entonces, si yo no te doy puntos de aplicación, si tú no sales de una conversación conmigo, de una plática conmigo, diciendo, ya sé que puedo hacer una cosa, dos cosas con lo que acabo de escuchar, entonces la verdad es que perdiste el tiempo.
Ahora, eso, Alejandro, me plantea, poniéndome en esa situación, pues varios desafíos desde la perspectiva del rol del comunicador. Primero tienes que tener un conocimiento y un dominio claro y absoluto sobre el tema, porque necesitas argumentar lo suficientemente bien como para que las personas que están escuchándote adopten al menos la intención de hacer algo. En segundo lugar, la entrega tiene que ser, eh, pues creo que lo que acompaña, lo que le termina de dar credibilidad a un gran contenido es una gran entrega. Y finalmente, solamente por pensarlo así por encima, tiene que haber un call to action, claro, tiene que haber un llamado a la acción claro, práctico, lograble, para que puedan salir de ahí a hacer algo, porque también si lo que se promueve o lo que se propone para cambiar es una cosa, pues, sideral, pues mira, suena muy noble, pero yo no voy a salir de aquí a rescatar todos los árboles de la Amazonía. Entonces, es entregarlo de una manera que sea realizable. Son varios Sí, desafíos. sí, de acuerdo, de acuerdo. Y por eso es que mientras más simple el mensaje, mientras más simple el Ujú, argumento, mientras más simple el call to action, como dices, requiere más preparación. Porque, vamos, ¿qué es lo que pasa con la improvisación o con la falta de suficiente preparación? Que lo que termina haciendo un comunicador, lo que termino haciendo yo y lo que hemos terminado haciendo muchos comunicadores es cuando no nos preparamos suficiente, entonces hablamos paja. claro, Entonces, y a qué me refiero con eso? A rellenar con verborrea, ¿verdad? A rellenar con, con información secundaria, con información que realmente no hace la diferencia en un mensaje, hablando de transformación, hablando de comunicación para el cambio, porque estamos divagando, ¿verdad? Estamos claro, tratando, y todos, vamos, todos los que hemos comunicado en público sabemos esto. En la medida en que vas avanzando, tú estás construyendo el argumento, aunque te hayas preparado mucho o poco, claro, estás construyendo el argumento porque sabes que debes, o sea, sabes que debes convencer, sonar convincente, guiar a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si un comunicador no se preparó suficientemente bien, entonces va a estar dando más vueltas en su cabeza para poder claro, entregarle a la gente un claro. contenido que considere útil, la audiencia. Entonces, sí, de nuevo, mientras más fácil, más simple, más concreto, específico es el llamado a la acción, más preparación se requiere. Por ejemplo, hace poco yo tuve la oportunidad de conversar en una sesión de mentoría que tengo frecuentemente con personas que forman parte de un programa de mentoría de la organización en la que estoy, que es Maxwell Leadership. Hay unas 35 o 40 personas allí en una llamada 2 veces por mes para hablar de capacitación. Entonces, yo les decía, mira, vamos a comenzar con esta pregunta. La pregunta que detonó la conversación era la siguiente: ¿cómo podemos nosotros transformar o traducir nuestros entrenamientos, lo que facilitamos, comunicación, ¿verdad?, Ujú, en resultados para una organización cuando se trata de comunicación B2B, o sea, que vendemos entrenamiento a una empresa? ujú, Entonces se detona la conversación y rescato, porque quiero construir, ¿verdad? No es un espacio de enseñanza, en este caso es facilitación, pero como es una sesión de mentoría, esperan que yo vacíe mi experiencia vivida en ese tema. Entonces, ujú, termina la cosa reduciéndose a dos asuntos básicamente: cómo traducir mis entrenamientos en resultados para la organización. Número uno, a través de un proceso. O sea, no vendas humo diciendo que una plática o una conferencia va a hacer cambiar a un equipo. Eso ujú. no es posible, a menos que tú seas el Espíritu Santo, ¿verdad? Dos, eh, no solamente a través de un proceso, sino que ayuda a la organización con un sistema tuyo, provisto por ti, simple de seguimiento, que ayude a los participantes a conectar lo que están recibiendo en los entrenamientos con la operación práctica o cotidiana. Si logras hacer eso, si tú vendes procesos en lugar de eventos y si conectas lo enseñado a través de un sistema simple de seguimiento
las empresas van a ver el resultado y te van a volver a contratar. Y eso es el resultado de la fidelización de un cliente, en este caso empresarial. Eh, entonces, ves, se redujo la cosa a dos. Ok, pero ¿cuánto me tomó para llegar a esa conclusión? Horas para Claro. repasar mi propia experiencia y lo que he aprendido de otras referencias. Entonces tuve que prepararme mucho para una sesión en donde abro la conversación, 20 minutos, la gente avienta sus propias experiencias, opiniones, y luego cierro y aterrizo todo en dos call to action. Y entonces les entrego preguntas para hacerse, para garantizar que están vendiendo procesos y están ellos conectando lo que enseñan con la cotidianidad de un Ujú, empleado. Entonces son preguntas que tuve que tomar tiempo para pensar. ujú. ¿Ves? Entonces, insisto, mientras más simple el call to action, más preparación requiere. Estás correcto. Y pareciera que no. Por eso es que quien edita, bien sea que edita video, audio, texto o lo que sea, sabe que mientras más pequeño tenga que ser el contenido, más tiempo de edición toma porque te obliga a concentrarte y a enfocarte en lo que es realmente importante. Ahora, Correcto. Alejandro, ¿te pones nervioso antes de subir a un escenario todavía? Cuando no me pongo nervioso, me voy a asustar porque yo pensaría que estoy muerto, ¿verdad? Tengo que tomarme los signos vitales. Sí, por supuesto que sí. Eh, Evidentemente hay ambientes donde te sientes más cómodo que en Ujú, otros, ¿verdad? ujú. Porque has practicado más, porque ya conoces a la audiencia o te conocen a ti, pero, pero en general cada nueva oportunidad para comunicar, en mi caso personal, representa una responsabilidad y por eso sí experimento nervios. Em, en estos días pasados tuve la oportunidad de hablarle a un grupo de unas, no sé, 200 familias acerca de matrimonio. Ujú, Entonces, eh, es un tema complicado, ¿verdad? ujú. Porque hay Donde todo demasiado, el mundo tiene una opinión y algo que decir. correcto, susceptible, Es es un tema susceptible. controversial hoy en día, probablemente más que nunca, no lo sé. Entonces sí, experimento el nervio derivado de la responsabilidad. Yo no puedo sencillamente tirarles a esta gente un pellejo, ¿verdad? Y decir, Claro. tráguense eso allí, ¿por qué? Porque sí, porque yo lo digo, ¿no? Tengo que, tengo que prepararme. Cuando estoy a punto en este caso, subirme a un escenario en donde estaba, claro que experimento nervios. Alejandro, hicimos un muy buen repaso acerca de las cualidades que debe tener un conferencista y de la preparación de un conferencista. Creo que nos queda para una siguiente oportunidad platicar más acerca de qué ocurre cuando ya estás en el escenario, cómo es el desempeño, aunque creo que con lo que hablamos anteriormente de las cualidades y además de la preparación, entonces ya el desempeño arriba del escenario ya es una consecuencia y creo que quienes nos escuchan y quieren avanzar y quieren crecer en sus habilidades de comunicación tienen bastante tarea, tanto desarrollar cualidades como practicar, prepararse. Y bueno, ya vienen otras cosas, diríamos, un poco periféricas como cómo usar elementos gráficos, qué onda con el lenguaje no verbal, ¿verdad? Con la expresión corporal. Pero Ale, creo que dejamos eso para una siguiente conversación. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros hoy y que pues las personas que nos oyen y creen que tienen la habilidad de comunicar, de ser un orador, pues tienen una mejor perspectiva acerca de lo que eso implica. No, gracias a ti, Germán, por la invitación. Hablando de Call to Action, si tú tienes una pasión por comunicar, crees que tienes un mensaje a compartir a otros, pero consideras que no estás listo o te falta, en fin, tres cosas. Lee más, aprende de quienes admiras, diversos comunicadores que sean muy buenos, y practica. De acuerdo. Pues quieren escuchar más de Ale, quieren verlo, quieren saber un poco más de lo que hacen, pues en la descripción de este episodio vas a conseguir los links que te conectarán con Alejandro Mendoza y además allí en la descripción en Spotify vas a conseguir una pregunta que es ¿qué te gustaría preguntarle a Alejandro Mendoza? Tú le picas allí, nos envías tu pregunta y te prometo que se las hacemos llegar a Alejandro. Ale, mil gracias. Un abrazo, hermano, un placer y un abrazo a toda la audiencia que te sigue.
Pues bien, amigos, les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo para escucharnos o para vernos y ser parte de los que están definitivamente tomando acción para mejorar en su comunicación. Si tú crees que otras personas también pueden mejorar en esta área, si tú te acordaste de amigos o de compañeros de trabajo que están queriendo crecer en la oratoria, en la comunicación oral, como speaker, que están explorando esa posibilidad o ya lo están haciendo, pues envíale este episodio. Anda allí a la plataforma de podcast donde tú estés o en YouTube y envíale este episodio diciéndole, oye, mira, escuché esto y pensé en ti. Y te prometo que eso va a ser un gran regalo. Además, escríbenos qué piensas acerca de lo que acabas de escuchar. Usa la etiqueta hashtag comunicación activa. Claro que lo más fácil que puedes hacer es darle clic a seguir en las plataformas de podcast donde estés escuchando esto o en YouTube. Y si tú necesitas ayuda, consultoría, asesoría o necesitas hablar con alguien acerca de cómo llevar la comunicación de tu marca a un siguiente nivel, pues allí en la descripción también consigues el link o el hipervínculo para que vayas a www.kipusmx.com y podamos ponernos en contacto contigo lo antes posible. Este episodio es una producción original de Kipus y es posible gracias al compromiso de Mariana Moreno en la producción, de Eva Daniel Abreu en la coordinación de redes sociales y de Óscar Osorio en la postproducción de audio y video. Nos escuchamos y vemos en un siguiente episodio. Hasta pronto.